Hola a todos ustedes que nos siguen en Escarbando en este viernes 5 de octubre. En el día de ayer continuó el juicio de fondo del caso de la adolescente Emely Peguero, quien fue asesinada en estado de embarazo. Durante la audiencia de ayer se vivieron momentos muy duros para la familia, principalmente de la víctima, puesto que se llevaron a la audiencia las pruebas físicas del caso y esto incluía pertenencias que portaba Emely al momento de su muerte. En el día de ayer también se entrevistó a la médico forense que llevó a cabo la autopsia del cadáver. Tuvieron un interrogatorio de más de 1 hora en el que ella dio varios detalles de cómo pudo haber muerto Emely, cómo pudo haber sido asesinada Emely, y aunque no se determina de una forma clara la muerte, se dejan dos hipótesis muy claras y todo indica que o fue por un golpe muy contundente que recibió en la cabeza o la perforación del útero que le provocó un sangrado muy fuerte. Bueno, sí, fue un momento muy duro para la familia. Se llevaron esos objetos, la maleta, ropa, al patio del Palacio de Justicia, ¿verdad? Hicieron, como llaman, un descenso ahí y mostraron. La madre no quiso ver esas cosas, obviamente, ni otros familiares. El padre se indignó mucho con las argumentaciones de los abogados de la defensa, que es muy fuerte para ese señor que ha perdido a su hija, ¿no? Una niña incluso. Pero a esos abogados se les paga para hacer ese trabajo. Es un trabajo frío, técnico, que está por encima de cualquier otra consideración. Ellos reciben su paga de su cliente y tratan de sacarlos lo mejor librados posible, aún en casos como este que son tan fuertes. De por medio está, yo diría que un secuestro de esa niña, el embarazo, siendo él el joven Marlon mayor de edad. Eso legalmente aquí es violación, tener relaciones con una menor, aunque se diga que sean novios. Y luego, pues, él dice, alega que fue un aborto que salió mal. Bueno, un aborto, entonces, aquí es prohibido, de manera clandestina, criminal, y quién sabe si forzadamente, porque lo que se ha dicho hasta el momento es que la niña no quería abortar. Y luego cómo entonces resultó muerta. Y al parecer, lo que no podría explicar el mismo Marlon es lo de ese golpe contundente en la cabeza. Exacto. Y la médico forense que hizo el estudio indica que el golpe por sí solo es incompatible con la vida. Ella dice que no había forma de que ella pudiera sobrevivir a ese golpe, aunque no lo establece como la causa per se de la muerte, pero sí indica que ambas contusiones las recibió en vida, tanto la del cráneo como la de la cabeza. Se puede especular muchas cosas, porque puede ser que quizá hubiese un forcejeo y que para aquietarla, entre comillas, le dieran ese golpe. Así es. ¿Verdad? O que ella despertara en medio del intento del aborto, porque quizá fue una cosa artesanal como se hizo. Entonces le dieran ese golpe para que ella no se resistiera. De todas maneras, algo frío, fue calculado. Y la forma en que se trató de ocultar, y está el elemento de la alevosía, ¿no? Todo esto es muy duro. Ojalá que, ya han dicho las autoridades, que el juicio ha entrado en una etapa en que serán más ágiles las audiencias. Ojalá que todo eso concluya, porque esa familia ha estado sufriendo mucho. Y con ella, sus amigos, familiares, parientes, ¿no? Y toda la sociedad de San Francisco de Macorís, yo diría que del país es un caso que ha conmovido. Ayer hubo durante la audiencia un incidente entre los abogados de la defensa y los abogados de la víctima, porque había una segunda persona que participó en la autopsia, otro médico forense, que lo tenían en lista de testigos, pero el Ministerio Público decidió prescindir de él, prefirió quedarse solo con el testimonio de la forense que declaró ayer, pero la parte de los acusados dicen que ellos quieren escuchar esa otra versión de esa persona que también tuvo esa pesquisa del cadáver, y se produjo un inconveniente ahí. La jueza al final decidió que ellos sean quienes lo diligencien como parte de defensa de los... Como testigo de que ellos, exacto, de que ellos sean quienes lo gestionen, ya que el Ministerio Público dice que no es necesario ese otro testimonio. Eso ha ocurrido en otros casos. El Ministerio Público o una de las partes puede decir, bueno, yo tenía
tales y cuales pruebas, pero ya me voy a contentar con esta, o tantos testigos, pero voy a prescindir de tanto y me quedo con esto. O sea, eso tampoco sería la primera vez que ocurre, pero bueno, ellos van a insistir hasta el final. Por lo que uno ha visto, parece que hubo un cambio de estrategia y ese joven Marlon ha tratado de suavizarle las cosas a su madre, diciendo que ella no tuvo nada que ver y esas cosas, pero eso será difícil de probar porque ella sabía lo que había pasado, grabaron el vídeo que de manera muy cínica ambos, llamando supuestamente a esa niña que apareciera y se presentara, cuando ellos sabían ya lo que había pasado. El Ministerio Público ha tratado de desmontar la teoría que han manejado los abogados de Marlyn y Marlon de que se trató de un aborto. De hecho, ayer en la audiencia... Un aborto que salió mal. Que salió mal. Ayer en la audiencia el Ministerio Público fue muy insistente en que la médico forense estableciera como causa de muerte el tema de la contunción que ella presenta en la cabeza, mientras que del lado de los abogados de Marlyn y Marlon insistían en que la forense incluso trataban de llevarlo cada quien a su territorio, dijera que fue por un tema de la perforación del útero. Es que sea como sea, ese golpe es inexplicable, si no hubo la intención de matar a esa niña. O sea. De todos modos, la jueza que lleva el caso decidió reservar cualquier fallo y lo movió para el próximo viernes 12 de octubre, que será cuando se continúe la audiencia. Bueno, este es un caso terrible, ¿no? Nadie quisiera verse, ni él, ni familia cercana, ni amigos, en una situación como esa. Hay otro punto también, y es que Ingrid, la abogada de Marlyn, ayer dijo que el Ministerio Público está tratando de ocultar evidencias y una testigo fundamental o un testigo fundamental que habría sido el médico que supuestamente habría practicado el aborto. Y es una acusación muy grave porque si hay una persona involucrada fuera de los que están ya ahí implicados, debe de darse a conocer. Bueno, y hay que recordar que en este país todavía el aborto es ilegal. Exacto, debe de darse a conocer. Y entonces un médico que practica un aborto más, si ha salido mal y ha muerto la embarazada, ya debía enfrentar un proceso judicial. O sea, hay que recordar eso. Aquí se hacen muchísimos abortos, se está calculado en 90,000 o 100,000 al año. Y como muchos salen bien, o sea, no hay otras consecuencias, no hay ningún tipo de persecución, porque la persona que solicita que se le haga un aborto, o la familia muchas veces que somete a una menor a eso, para evitar problemas que ellos entienden mayores, nada, se ponen de acuerdo y calla. Ahora sí, hay consecuencias como la muerte, entonces ya eso es un tema de carácter penal, ¿no? Claro, ¿no? Y que si esa persona de verdad participó, sea médico o no, debe de darse a conocer. El Ministerio Público no puede ocultar eso. Por eso digo que una denuncia muy grave de parte de la... Es muy grave, pero pudiera ser temeraria también, porque si al final no existe tal médico y no se apeló a ningún médico para eso, entonces, ¿verdad? Porque ese médico tendría serios problemas si existe. Exacto. Y si es verdad que lo hizo, porque exacto, esa niña murió, ¿no? Claro. Bueno, este es un caso que va a seguir dando de qué hablar. Otro caso judicial también que ayer fue motivo de noticia fue el sacerdote de Vallaguana, ¿no? Sí. Que está siendo acusado de la violación de una niña prácticamente, porque se dijeron cosas de que desde los 12 años parece que se había acercado, que él admitió como que se besaron y esas cosas. Y bueno, hubo también un altercado entre familiares del sacerdote y familiares de la víctima y periodistas que intentaban hacer su trabajo. Inclusive un camarógrafo y otro periodista fueron agredidos físicamente. Se intentó presentar un argumento muy vago, y es que supuestamente el hecho ocurrió antes de que él fuera sacerdote, pero la violación no deja de ser violación porque usted sea sacerdote o no. No, para nada, es que eso no le sonera a usted. Es un argumento que ni tiene ni siquiera ningún tipo de relevancia. Eso es que, por ejemplo, un policía que está para perseguir el robo y se le descubre que ha hecho un robo, un ejemplo. Exacto. Digo, no, pero yo lo hice antes de ser policía. No, es un delito igual. Exacto, sigue siendo un delito. Bueno, y fue muy tenso el momento porque este señor lo agredieron, que tampoco se justifica la agresión. No hay que ir a la violencia física, no. Mucho más un caso ya que está en la justicia, y la justicia debe de hacer su trabajo. Y también un hermano de él y personas llegadas a la iglesia también agredieron a periodistas, es decir, se dio de todo ahí. Las autoridades en estos casos deben tomar la previsión de proteger a las partes involucradas
¿verdad? Porque son temas muy delicados, muy sensibles. Sí. Por ejemplo, si esa niña va a ser llevada a un juzgado, hay que hacer lo que se ha hecho, que debe ser en una parte aislada para Claro. no revictimizarla, como se dice. No, y más que cuando esos hechos ocurren en pueblos, a diferencia de cuando ocurren acá en la ciudad, dividen familias, porque casi siempre Es son que familias todo el que mundo se conocen. conoce, son lugares pequeños y por eso es tan terrible, tan traumático todo esto. Exacto. Cuando una familia decide dar el paso de someter a una persona que ha violado a una menor o un menor, y en un ambiente así donde van a estar en el ojo de la comunidad, es porque el trauma ha sido muy grande, porque la gente muchas veces prefiere guardarse ese dolor para evitar este problema de, ¿verdad?, estar en el ojo de la comunidad, de todo el mundo, del chismorreo. Así es. Mientras tanto, el sacerdote tendrá que permanecer 3 meses bajo prisión preventiva como medida de coerción. Esta medida se tomó principalmente porque se entiende que hay indicios de culpabilidad bastante fuertes. Y además dicen que para protegerlo también. Exacto. Y también para evitar que la misma niña tenga contacto, porque viven en la misma población, tenga contacto con su agresor. Por lo menos en este caso decimos que esta vez la iglesia no trató de ocultar las cosas y ha procedido suspendiendo al sacerdote y entregándolo a las autoridades. Eso ya marca una diferencia con lo que se venía haciendo dentro de la iglesia con anteriores papas y anteriores autoridades locales también, porque aquí ocurrió de todo. Sí. Hay que recordar ese caso del albergue infantil de Yuman y Güey, eso fue terrible. Lo que pasó con los 2 sacerdotes polacos, de Juncalito, Wosek Woldemar, que se cambió el nombre y se puso de que Padre Gil. Padre Gil. Y el otro, Weselowski, que no solo ese era un individuo que violaba menores, sino que prostituía, los endrogaba, los emborrachaba. Una cosa terrible. Y otro caso que todavía está en la justicia ahora mismo es el de el joven que ya siendo mayor de edad decidió denunciar al sacerdote que lo había violado. De La Vega, del colegio sí. Agustiniano, así es. Vamos a una pausa. Bueno, vamos. La corriente del Partido Revolucionario Dominicano, que se denomina Rescate, por el rescate del PRD, y que tiene entre sus líderes más visibles el doctor Guido Gómez Mazara, anunció ayer que dará los pasos para someter a la justicia al presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, y a otros jueces, debido a lo que ellos llaman hechos de prevaricación, ¿verdad?, que ponen en duda la idoneidad y la objetividad de fallos que ha dado ese tribunal respecto a asuntos internos del PRD y otros casos. Y presentaron una documentación certificada que buscaron en diversas instancias del Estado, basados en la Ley de Libre Acceso a la Información. Por ejemplo, que la esposa del presidente del tribunal estuvo trabajando en el propio tribunal, ahora está trabajando en Cancillería, y la Cancillería la dirige el presidente del PRD, que es objetado por esa corriente de rescate, entre otras cosas, ¿verdad? Unos vasos comunicantes, una persona que estuvo ahí como un consultor letrado y que no es abogado, pero que sí tiene unos vínculos cercanos también con el doctor Ray Guevara y con una parte del PRD. Es bueno resaltar que estas informaciones las dio a conocer ayer Guido Gómez Mazara, encabezando esa línea de rescate por el PRD, y según lo que se dijo allí, ellos tienen pruebas suficientes contra los magistrados Milton Ray Guevara, Víctor Gómez Vergés, Rafael Díaz Filpo y Yotin Curi, hijo. Según se informó, en los próximos días ellos van a estar entregando al Consejo Nacional de la Magistratura estas pruebas para que se tomen las medidas necesarias. Llama mucho la atención esa parte de la esposa de Milton Ray, que estuvo por muchos años devengando un salario de 231,000 pesos, precisamente la misma entidad que su esposo dirige, y eso llama mucho a la atención y es muy preocupante y no debe de dejarse pasar por alto. Es algo que hay que ponerle mucha atención. Es algo muy delicado, sí, muy delicado, porque, ¿verdad?, usted no puede manejar una institución como si fuera un feudo familiar, eso es nepotismo, pero además porque si esa persona tenía alguna responsabilidad respecto a casos que se manejaban, obviamente que iba a obedecer directrices del presidente del tribunal.
que por demás, entonces resulta que es su compañero hoy. Entonces, son cosas muy delicadas. Los funcionarios deben tener mucho cuidado a la hora de vincular asuntos personales con la institución en la que trabajan o dirigen. Se entiende que ellos dirigieran este grupo de dirigentes periodistas esa comunicación con esos datos al Consejo Nacional de la Magistratura, porque el Consejo en estos momentos está convocado, ya hizo una primera reunión y se supone que va a evaluar y a tratar de ratificar a algunos de esos jueces o llevarlos a otras cortes o elegir nuevos jueces. Entonces, es un poco como quien dice, tómenlo en cuenta que esta gente incurrió en estas fallas. Se menciona también, de hecho, vinculación de uno de ellos con una empresa que le suplía combustible y hay unos montos alarmantes en cuanto al manejo del dinero que manejó esa empresa de combustible, y eso también estaría en violación de la ley de compras y contrataciones públicas. Por mi casa le llaman corrupción a eso. Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que las denuncias deben hacerse así, con documentación y con responsabilidad. Claro. Usted podrá estar de acuerdo o no con Guido y los demás dirigentes que han dado estos pasos, pero ellos han tratado de llevar sus causas, ¿verdad?, dentro del PRD, porque lleva varios procesos, en el ámbito de lo institucional, lo legal, y de documentar y de afianzar sus reclamos. Entonces yo creo que así que debe hacerse la cosa. No es solo usted decir, pero ellos dicen que tienen una documentación certificada por instancias estatales, entonces a eso tendrán que responder el doctor Rey Guevara y los demás magistrados que han sido mencionados y señalados. Y cuando se lleve a una instancia judicial, las propias autoridades judiciales también decir, bueno, ¿y qué pasó? Venga acá. Claro. O sea, eso por lo menos debe examinarse con objetividad, debe llevarse, ¿verdad?, al careo, que ambas partes digan y traten de explicar por qué ocurrieron estas cosas que no son nada normales. Claro, no, y yo entiendo que debe de, ya que se plantea y se hizo público, y me imagino que ya será inmediata la entrega al Consejo, deberá de conocerse esa denuncia en la reunión que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura el próximo 16 de octubre, que es una reunión en la que se supone se van a establecer cuáles son los mecanismos de elección de los jueces que van a sustituir, pero ya que esa denuncia se hace y en el marco de que se va a realizar esa reunión próximamente, debe de ser un tema de conversación. Ojalá que en este caso no vuelvan y digan, como en la pasada, después de la pasada reunión, que Reinaldo dijo que no había visto o recibido la carta que enviaron unos jueces y otra que habían enviado varias organizaciones cívicas llamando la atención sobre la situación del magistrado Fran Soto, que no es de carrera y que no debía estar entre los que van a elegir y evaluar a los jueces. No es buena señal que se ignore las voces que con fundamento hacen algún reclamo, y mucho más cuando se está llevando a cabo un proceso como este. Debe de ser atendido esos reclamos, esas denuncias, porque luego la elección que se arroje de esa reunión no va a ser confiable. No, y quedarán muchísimas dudas, y eso no es bueno para la institucionalidad, que la ciudadanía no confíe o se haga preguntas inquietantes sobre entidades tan relevantes como las altas cortes. Claro. Eso no ayuda para nada, para nada. Y que al Estado le cuesta más tener años de cuestionamiento con unas personas que se eligieron de manera irregular, a que el proceso se haga como debe de hacerse y haya menos cuestionamiento. Que no hay necesidad de hacer las cosas de manera traumática, porque están los mecanismos, están las leyes, hay gente que ha hecho las advertencias. Entonces, bueno, si usted se quiere ir por la obcecación de decir no escucho a nadie, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, no debe ser así. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos con algunos temas internacionales. El congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad ganaron hoy el Premio Nobel de la Paz por
por sus esfuerzos, por tratar de combatir el hecho de que los delitos sexuales se utilicen como crímenes de guerra. En el caso del congoleño, es médico y ha pasado gran parte de su vida atendiendo víctimas de abuso sexual producto de las guerras, y en el caso de Nadia, es una víctima de abuso sexual. Luego de durar 3 meses en cautiverio siendo víctima de este tipo de abusos, logró escapar y decidió dedicar su vida a luchar por todas esas mujeres que se encontraban en la misma situación que ella. Mire, yo creo que este premio es me gusta, yo creo que es una gran cosa, una gran elección, porque las guerras generan, todo el mundo sabe el dolor, el desgarramiento que generan. Y una de las cosas que ocurre de manera impune es que, como bueno, la seguridad se pierde, la gente trata de vivir como puede. Lo que ocurre casi siempre es que los soldados que toman control de una parte, toman mujeres, niños y los violan. Eso se ha dado, eso en toda la historia y no es la excepción lo que ocurre ahora. En el caso de Irak, por ejemplo, se publicaron muchas fotografías de Irak y de Afganistán, en donde soldados de la coalición que encabezó Estados Unidos humillaban a prisioneros y prisioneras, inclusive los desnudaban, le lanzaban perros encima y lo obligaban, por ejemplo, a hacerle sexo oral a filas de soldados y violando a esas mujeres y a hombres también. Y de igual manera ocurren todas esas guerras que hay en África, en Asia, y ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurre en todas partes. Cuando los soldados toman control, es una desgracia. Todo el mundo sabe lo que hicieron los soldados nazis cuando invadieron a Polonia, a Francia, a Rusia, a muchísimos países. Y luego cuando esas otras naciones invadieron a Alemania, hicieron lo propio, lamentablemente quizás con niñas y mujeres alemanas inocentes que no tenían culpa de lo que hizo un monstruo como Hitler, ¿no? Porque la guerra trae esas consecuencias. Y entonces esta labor que hacen tanto este doctor del Congo, en África, como esa mujer iraquí, es una labor muy valiosa. Ella incluso ha hecho una especie de catarsis, porque ella sufrió esa violencia sexual fruto de la guerra, ¿no? Su país, todo el mundo sabe que fue destruido con esa invasión. Y él arriesga su vida en ese ejercicio por la gente más vulnerable. Eso merece un gran apoyo y qué bueno que les hayan dado el Premio Nobel de la Paz. Yo creo que estos sí que lo merecen. Por ejemplo, en el caso de la joven, aparte del incentivo a que continúe con esa lucha, es una especie como de reconocimiento a la misma lucha que ella lleva, y es una muchacha muy joven, tiene 23 años. Digamos que a las víctimas, porque ella fue víctima también, ¿verdad? Qué bueno, y qué bueno que también se estén tomando en cuenta cada día más a las mujeres para estos diversos premios Nobel, ¿no? Recordamos que la niña menor de edad de Pakistán, que fue víctima de unos extremistas musulmanes, que ella hizo denuncia y reclamando derechos de las niñas a estudiar y una serie de cosas en esos países tan extremistas, ella recibió ese premio. El nombre ahora no lo recuerdo, un nombre de Pakistán, una jovencita que todo el mundo conoce. Y ha ocurrido también en el pasado, mujeres científicas, pero últimamente se está tomando más en cuenta. Hay que decir de la Academia del Nobel que va a anunciarse el premio de Economía posiblemente el lunes, que es un premio importante. Ya se ha anunciado el de Física, Química, el de Medicina, ahora de La Paz. Y que este año no habrá premio Nobel de Literatura, que es el premio que siempre llama más la atención, porque las humanísticas tienen esa especialidad. No son las que muchas veces se toman más en cuenta, ni en las academias, ni en las planificaciones de los países, pero son las que llenan más de orgullo a los gobiernos, a las sociedades. Yo estoy seguro que en Colombia, por ejemplo, habrá y ha habido muchísimos médicos importantes, científicos, pero sin duda que el colombiano más universal, ahí está la joven Malala, que llamaba. Malala, sí. Sí, el colombiano más universal es Gabriel García Márquez. El peruano más universal es Mario Vargas Llosa. Y así, porque es que las humanidades, la literatura, las artes llaman mucho la atención. No habrá este año Premio Nobel de Literatura porque hubo un escándalo con uno de los miembros del Consejo que supuestamente había incurrido primero en acoso sexual y luego que dicen que posiblemente había recibido algún beneficio a cambio de cabildeo por algunas personas que se mencionaban como posibles nominados al Premio Nobel de Literatura este año. Entonces quedará desierto, lo que es una pena. Así es.
Y en otro orden internacional igual, tenemos que recordar que este domingo son las elecciones de Brasil. Las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales en las que dos partidos estarían disputando la presidencia, que son los dos favoritos. Y aunque muchos expertos estiman que no llegarán ninguno de los dos al 50% necesario para ganar y habrá que recurrir a una segunda vuelta. Habría que ver qué pasa este domingo. Bueno, está el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, que se sabe que gobernó durante muchos años. Va a ser una coalición que ellos lograron formar. Siendo un partido de origen de izquierda, se situó un poco más en el centro cuando gobernó, pactó con empresarios, pactó con muchos sectores. Ese partido, todo el mundo sabe lo que pasó, que con la segunda presidencia que aportó, que fue la de Dilma Rousseff, a ella la sacaron del poder. Si se quiere, con ella se fue muy duro porque a ella no se le acusó de corrupción ni se le ha demostrado corrupción, contrario a los problemas que tuvo Lula y su gente más cercana, con los vínculos con Odebrecht y todo eso. A ella se le acusó de un delito fiscal, de falsear a conciencia estadísticas y cuentas nacionales para presentar un panorama que no era el verdadero sobre la macroeconomía de Brasil. Se ampararon en una ley y ella fue sacada del poder. Ella es candidata a senadora ahora y es posible que gane, dicen muchos, porque ella conserva gran parte de la popularidad. Y como ella no ha sido mencionada en crímenes ni de hechos de corrupción, pues lo más probable es que ella pueda ganar una senaduría. Ahora bien, el partido, el PT, que es el de Lula y de ella, lleva a Haddad, es un señor de origen árabe, brasileño, que tiene el problema, que dicen que él no tiene tanto rechazo, pero que la gente teme porque entonces el PT se ha radicalizado en el discurso. Sí. Ya no tiene los aliados que tenía políticos, entonces temen que emule otros gobiernos de izquierda que caigan en un populismo que sea muy dañino. Pero ¿qué pasa? Que del otro lado está un señor Bolsonaro, un aparecido, que no es un político siquiera, con unas ideas que, bueno, que Trump es sospechoso de ser izquierda delante de él. Machista, racista y todo lo demás admitido por él mismo. Que justifica la agresión sexual contra mujeres, que desprecia a las mujeres, dice que su hija, de 5 hijos que tiene, una es hembra, dice que eso fue un error. Y ha aprovechado, y más en la parte ya final de la campaña, el tema de Lula y la corrupción para atacar al PT, y dice que el PT ha sido el partido más corrupto de la historia de Brasil. Bueno, hay una candidata que es la señora Silva, que es una pena que no haya contado con el apoyo porque es la más potable de todas, pero yo creo que los brasileños, para salvarse de Bolsonaro, tendrán que hacer lo posible y quizá en una segunda vuelta a apoyar a otro candidato que no sea Bolsonaro. Así es, veremos qué pasa el domingo. El domingo estaremos dando cobertura en el portal Acento de instante en instante. Será hasta otra ocasión. Hasta el lunes.